Perfecto. Vamos a resolver ahora el ejercicio que estábamos viendo acá y vamos a hacer una corrección en una de las indicaciones que yo les di anteriormente. Ahora, cuando nosotros estemos trabajando y tengamos una relación en un sentido, uno es a muchos, y en el otro sentido también tengamos uno es a muchos, la cardinalidad central va a ser siempre muchos es a muchos. ¿Ya? Porque se entiende que si es muchos para un lado y muchos para el otro lado, la cardinalidad central va a ser de esa manera. Con esa aclaración, ahora vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a anotar acá lo que sería entonces, voy a abrir la aplicación acá, lo que sería el IED o YET, como lo quieran llamar. Y lo primero que vamos a hacer es el paso número 1. El paso número 1, ¿dónde tengo acá la paleta? Ahí está. Entonces, el paso número 1 es primero que todo reconocer los elementos llamados entidades. Perfecto. Según el caso que ustedes leyeron ya, me dijeron que eran en total 3 entidades. Habíamos aclarado que el primer elemento que aparecía acá, que era la empresa, ese que está acá, no se considera una entidad porque es quien me pide en este caso hacer el modelamiento. Por lo tanto, para nosotros la empresa no va a ser una entidad. Y nos quedaría algo, nos quedaría entonces algo así. Tendríamos, primera entidad sería, ¿quién sería la primera entidad? Ya, cliente. Después podríamos tener producto y proveedor. Perfecto. Ahí tengo entonces las 3 entidades. De acuerdo a la lectura, ¿puede aparecer alguna otra posteriormente? Podría ser. Solamente estamos sacando ahora las entidades que claramente se indican en la lectura. Si aparece alguna entidad nueva más adelante, no es necesario reconocerlas todas, todas, todas al principio, porque hay cosas que aparecen a medida que voy leyendo y que voy avanzando en el proyecto, ¿ya? Pero por ahora estaría bien. Cada elemento, de forma obligatoria, tiene que tener entonces un atributo llamado atributo primary key o atributo clave, como lo quieran llamar entonces, pero sí o sí todos tienen que contar con este atributo. Si alguno de ustedes tiene la entidad sin ese atributo se podría considerar que no está 100%, perdón, que esa entidad no está 100% correcta al no tener una clave. ¿Por qué? Porque no sabría cómo identificar los elementos dentro de esa entidad. Entonces, ¿cuál sería el atributo para el cliente? Alguien me podría decir, profe, ¿es el root o es ¿cómo se llama? El DNI que aparece ahí, ¿cierto? Pero otras personas me podrían decir, profe, yo definí mi propio ID y le puse ID-C porque considero de que el root en algún momento, cuando es ingresado por alguna persona, la persona se puede equivocar y volver a agregar ese mismo root después de forma correcta con otros datos. Y puedo tener ahí un error y tener 2 veces, entre comillas, el mismo root, pero uno con error y otro sin error. Entonces, yo podría decir, ah, perfecto, tiene toda la razón lo que usted me está indicando. Entonces, yo prefiero dejar ahora un ID de forma independiente. Si alguien dejó el root acá, pero esto es simplemente una alternativa, pero si alguien dejó el root, no hay ningún problema, ¿ya? Lo ideal, obviamente, es evitar que el ID pueda tener o contener errores. Al dejar un ID, nosotros le dejamos al programa la responsabilidad de que el número sea autoincremental. Por lo tanto, no vamos a tener el problema de que yo lo agregue manualmente ese dato. ¿Ya? Para los ejercicios probablemente sí lo vamos a agregar manualmente, pero es más fácil ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tratar de anotar un root y que además el dígito verificador sea el correcto, ¿cierto? Entonces ahí podríamos tener ese pequeño detalle. Para el producto, ¿qué le ponemos? Aparecía ahí la palabra código producto y si alguien quiere poner ID-P, también sería válido. Simplemente tengo que aclarar después que este elemento, por ejemplo, le cambié la palabra código de producto por ID. O sea, sería un elemento equivalente. ¿Lo puedo cambiar? Sí, mientras no altere demasiado el proyecto, no hay problema. En vez de código que diga ID, no es una diferencia muy significativa. Y del proveedor
podría también tener otro ID-P, voy a ponerle, por ejemplo, PR, no sé, bueno, los otros productos, los otros proveedores, pero bueno, incluso no es ni siquiera necesario agregarle otro elemento, porque cada tabla, perdón, cada entidad va a contar con su propio ID de manera única. Si ustedes le ponen código, le ponen ID, entre comillas, eso en la prueba no les va a afectar, ¿ya? Así que ahí no hay ningún problema. Perfecto, terminamos el paso número 2. Paso número 3, ¿cuál era? Reconocer los demás atributos, ¿cierto? Entonces, si yo leo la lectura acá, mi cliente tiene un nombre, apellidos, root, dirección y fecha de nacimiento. Entonces yo iría acá, entonces tendría apellido, tendría apellido. ¿Por qué hice esto? Porque decía apellidos en plural. Yo puedo crear un solo campo para los dos apellidos en conjunto, pero eso no es tan correcto. Porque si yo quiero buscar a alguien por su segundo apellido, no lo voy a poder hacer de forma óptima al estar los dos apellidos en el mismo campo. Entonces, lo que se suele hacer en algunos casos es crear un apellido P y un apellido guión bajo M. ¿Qué significa eso? Apellido paterno y materno. Esto es porque simplemente me decía apellidos. Si alguien le agregó por ahora, porque el ejercicio solamente decía apellidos y no hizo esta diferencia, no hay problema. Yo estoy, entre comillas, siendo un poquito más quisquilloso para que el ejercicio quede un poquito mejor. Pero si alguien cuando hizo el ejercicio solo dejó apellidos, también está bien, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenía esta persona? Tenía un nombre. También tenía un, bueno, en realidad, según el ejercicio, como son ejercicios que saco de libros de España a veces, decía DNI, ¿cierto? No decía root como tal, ¿o decía root? Ah, decía root. Ah, ya, perfecto. Entonces lo actualicé, que a veces en algunos ejercicios dice DNI o algunas cosas así, porque lo saco de libros que son a veces de lengua española. Exactamente. Y por último tenemos la dirección. Hasta ahí estaría perfecto, entonces le falta algo, ¿no? Fecha de nacimiento. Perfecto. ¿Nos falta algo más? Perfecto. Ahí tiene todos los atributos, en este caso, el cliente. Pero, si yo sigo leyendo, hay algo importante acá que dice, cada producto tiene un nombre y código, y así como un precio unitario. Y perfecto. Continuamos avanzando entonces. Bueno, la única que teníamos acá era el tema de los apellidos, que se podría ser distinto. Eh, el tema, bueno, nombre, apellido, dirección, perfecto, ya. Ahora vamos a continuar con el producto. El producto nos dice que tiene un código, que ya lo tengo. Tiene entonces nombre y precio. Como es la única variable de precio que voy a tener, puedo anotarle directamente la palabra precio. Si le ponen precio unitario, no hay problema. Voy a ponerle precio U. Pero, como es el único precio, no es necesario quizás hacer esa aclaración. ¿Ya? El proveedor, en cambio, ¿qué tenía? Nombre, dirección ¿y qué? Y rol. Perfecto. Ya, entonces ahora tenemos que descubrir el tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Las relaciones que existen. Entonces voy a utilizar este triángulo, perdón, este rombo, para poder entonces descubrir cuántas relaciones hay. Saqué 4 por tener ahí algunas. ¿Cuántas relaciones hay en total? 2 me dicen. Ya, vamos a ver. Me dice que un cliente
se relaciona con productos. Los productos se relacionan con un proveedor. El cliente se relaciona con el proveedor. ¿Sí o no? Dice que los productos son O sea, se relacionan, pero no directamente. Ya se relacionan, pero no directamente. Ya podría ser. Perfecto. No es un dato que a mí me van a preguntar de manera directa. ¿Puedo llegar a qué proveedor yo le compré mediante esta estructura? Sí. Puedo llegar porque está todo conectado. Entonces no necesito hacer una conexión adicional para llegar al proveedor. Entre comillas, la respuesta sería sí, están conectados, pero como dijeron por ahí, no de manera directa. Porque yo puedo preguntar, quiero saber el determinado cliente que compró un determinado producto de un determinado proveedor y voy a obtener la respuesta. ¿Ya? Perfecto. O puedo tomar, quiero saber los clientes que le compraron un determinado proveedor, simplemente hago la relación entre cliente-producto y proveedor-producto, hago ahí una consulta y se van a separar los datos sin problema. Ya, eso lo vamos a ver obviamente más adelante cuando ya estemos con datos, ya programando esto en realidad. productos y ver los productos que hay, el proveedor. Claro, pero en ese caso el mini market pasaría a ser el mismo concepto acá de la empresa. La empresa yo no la noto, en este caso el mini market yo no la noto dentro del modelo. Pero ahora fuera distinto si yo fuera una empresa que se encarga de realizar conexión entre proveedores y empresas. Ahí yo tendría que tener la variable empresa o la entidad de empresa y la variable y la entidad, en este caso, proveedor, para hacer las conexiones. Ya, los dibujos pueden variar completamente de acuerdo a cómo ustedes lo estén haciendo. En mi caso quedaron de esta manera, no significa que esta sea la forma correcta, pero vamos a notar ahora lo siguiente. Un cliente, y esto acá puede tener varias formas de interpretarse en realidad. Ya, va a depender mucho de lo que el caso diga. Un cliente puede comprar, ¿cuántos productos? Un cliente puede comprar uno o muchos productos, ¿cierto? Y un producto puede ser comprado Por uno, por uno o muchos clientes, pero eso va a depender mucho del concepto. Por ejemplo, si yo le digo, miren, este teléfono, particularmente el mío, ¿cuántas personas lo compraron? Uno. Y máximo, uno. Entonces, yo podría tener, dependiendo del caso, dependiendo las restricciones de lo que me diga el ejercicio, una relación de uno a uno y de uno a muchos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, en el caso de una biblioteca, por ejemplo, cuando ustedes piden un préstamo, ¿el mismo libro se les pasa a varias personas al mismo tiempo? No, ¿cierto? Cada libro suele tener una identificación única. Entonces, si yo trabajo con un libro de esa manera, yo puedo considerar que un libro se le presta a un estudiante. Y solamente a un estudiante, y después cuando se devuelve ya se le puede prestar a otro. Pero ustedes dicen, pero profe, existen varias veces el mismo libro, 5 principitos. Entonces podría ser uno es a muchos. El principito se le puede pasar a varios estudiantes a la vez. Pero en esos casos, como lo que estoy haciendo ahora, se trabajarían de manera independiente. ¿Se entiende? Eso va a depender, insisto, mucho en la lógica. Si alguien lo quiere dejar así ahora, podría ser correcto en base a esa lógica que estamos viendo. ahí no se podría. Está diciendo que los productos tienen código de producto. ¿En cuál? No se puede. Ahí, productos, Sí. se puede comprar lo mismo, pero al tener un puro código de producto. En ninguna parte, por ejemplo, el ejercicio, está bien la discusión, en ninguna parte me indica que el código ese va a ser el mismo para todos los productos que sean iguales. Me dice que tienen un código. Por ejemplo, yo podría tener 3 teles. Las 3 teles podrían tener el código 1, ¿cierto? 1 para mí sería tele. Pero podría ser que cada tele fuera código 1, código 2 y código 3. Entonces, el ejercicio en general, aquí como está definido, no me aclara si es que es de una u de otra manera. Entonces, por eso yo estoy diciendo, lo puedo hacer de una manera o de otra, dependiendo mucho del contexto del caso. Ahora, para simplificarlo todo, obviamente lo vamos a dejar como es uno es a mucho, ¿cierto? Entonces aquí vamos a notar uno es a mucho, porque así probablemente lo entendió la mayoría, ¿cierto? Pero si alguien lo entendió de la otra manera, no estaba del todo incorrecto, ¿ya? Porque obviamente, insisto, depende del caso. ¿Queda claro eso lo que acabo de explicar o no? Sí. ¿Sí? Perfecto.
Ahora, ¿qué se anota acá? Por ahí antes me dijeron, profe, estoy confundido. No sé qué es lo que se anota aquí donde dice relationship. ¿Qué se anota ahí? Ya, puedo anotar las iniciales de cada elemento, pero también puedo anotar qué cosa. Hay otra cosa que yo puedo anotar acá de forma opcional. Las iniciales son lo opcional en realidad. Lo que aquí se anota es la relación como tal. La relación suele ser un verbo, en este caso una acción, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, debería ser acá el caso de compra. El cliente compra un producto y el producto es comprado por un cliente. Eso generalmente suele ser lo que se anota al medio. Nosotros, para no complicarnos la vida mucho, optamos por dejar simplemente las iniciales de cada lado. Entonces aquí tendríamos CP, ¿cierto? Cliente, producto. Ahora, yo le dije en cada lado, ¿qué me faltó acá? Anotar el texto. Entonces, un cliente, ¿qué hace el cliente con el producto? Entonces, el cliente compra, y ahí tengo la razón. Entonces, un cliente compra uno o muchos productos, y un producto, ¿cómo sería el otro lado? Es comprado, perfecto. Entonces, un producto es comprado por uno o por muchos, en este caso, clientes, ¿cierto? Si alguien le puso otra palabra, por ejemplo, adquiere o es adquirido, o no sé, obtiene y es obtenido, no hay problema. ¿Ya? El verbo que utilicen acá, mientras se entienda la lógica del problema, no hay ningún problema. Entonces acá, ¿cuál es el mayor de acá del entre 1 y m? En este caso lo vamos a hacer así. Mayor de acá entre 1 y m, m entre 1 y m. M, por lo tanto, la cardinalidad que nos queda ahora sería de M es a N. Ahora ustedes dirán, pero profe, en los dos lados era M. ¿Por qué le pone una N? Le puedo poner dos M, no hay problema. Lo importante acá es aclarar que no porque tenga las dos letras iguales van a ser 5 es a 5, 6 es a 6, 7 es a 7. Eso no es así. Por lo mismo, para evitar complicaciones de ese aspecto, yo le pongo la letra N y M. Porque puede ser 7 es a 20. O sea, 7 productos fueron comprados por 20 compradores o por 20 clientes. O 20 productos fueron comprados por 7 clientes. Ahí se puede leer en ambos aspectos. ¿Queda claro? Ahora, tenemos un producto. En este caso, podríamos decir, es suministrado por ¿cuántos proveedores? Mínimo uno. ¿Y máximo? ¿Por cuántos máximo? Uno. Entonces yo tengo acá que un producto es suministrado por uno y solo un proveedor, porque la lectura eso es lo que me indica. Dice, los productos son suministrados por diferentes proveedores, pero él me dice más adelante que el producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Entonces, un producto es suministrado solo por un proveedor. Y ahí hay que tener mucho ojo con la lectura y cómo interpreten lo que están leyendo. Acá nos quedaría la relación Pepe. Y acá tendríamos entonces que un proveedor, entonces acá podría ser la palabra suministra o provee exactamente. Podría ser uno o muchos productos, ¿cierto? Y la relación acá, el máximo de un lado es 1 y el máximo del otro lado es m. Por lo tanto, tenemos una relación total de 1 es a muchos. Ustedes me dirán, pero profe, el m es al otro lado. Entonces, yo puedo anotar acá, m es a 1. ¿Habría alguna diferencia? Ninguna en realidad. 1 es a m es exactamente lo mismo que m es a 1. ¿Ya? Por lo general uno sí o sí lo anota como 1 es a m. Por un tema de notación, pero no significa que esté malo, si lo anotan de la otra manera. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Perfecto, entonces lo vamos a dejar hasta ahí la explicación de este ejercicio.